Internet cuenta con una vasta información. Cientos de miles de datos se almacenan en la multitud de plataformas disponibles y así como se guardan, muchos datos se pierden. En esto hago alusión más que nada a la producción de video y páginas web, quienes están en constante cambio. Si bien el fandom de muchos creadores suele respaldar y resubir el contenido, mucho de este material a veces se pierde irremediablemente. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de Internet. Angry Birds Flash, completamente perdido. Adobe Max 2011 fue un evento donde se mostrarían características y nuevos elementos del Flash Player. Entre ellos se mostró Angry Birds Flash, una versión en línea del entonces popular y explotado juego de pájaros. Si bien es otra versión de las tantas de Angry Birds en el mercado, esta contaba con 15 niveles y un fondo de menú inédito para este título, además de algunos efectos exclusivos. La fecha de lanzamiento estaba puesta a 2011, pero dejaron de haber noticias de él cuando Rovio lanzó Angry Birds Chrome en su lugar, y finalmente salió el 13 de febrero de 2012, pero esta vez llamándose Angry Birds Facebook, aunque 3 meses después se le cambiaría el nombre a Angry Birds Friends. La compilación mostrada en el evento Flash no fue liberada ni filtrada al público. El 17 de julio de 2021, este usuario de YouTube encontró un SFW llamado Angry Birds Gods 11, el cual contenía assets del juego, más no había código para ejecutarlos. Aún así logró extraer el intro del juego, que es el que estarías viendo en pantalla. Contenidos de la página Activity Soul, completamente perdido. El proyecto OLPC es parte de una organización sin fines de lucro que busca proporcionar tecnología para la educación a niños de países de bajos recursos, dándoles una computadora con una distribución de Linux personalizada enfocada en los estudios escolares. En las versiones tempranas del proyecto, la página por defecto oficial para descargar tanto aplicaciones como juegos se llamaba Activity Soul. Aquí estaban todos los add-ons útiles para la laptop. El contenido de esta página fue borrado en algún punto después de 2012 o 2013, perdiéndose las versiones tempranas de las aplicaciones que corrían antes de la última distribución, antes de ser por completo reemplazada por GNOME, y haciendo imposibles de localizar aplicaciones exclusivas del sitio. Contenidos de la página Recreio Online, perdido, parcialmente encontrado. La revista Recreio fue una popular publicación brasileña que fomentaba la educación mediante chistes, actividades y pequeños cómics, entre otras cosas. Si bien la firma original cerró sus puertas en 2014 gracias a que fueron comprados, la revista se siguió distribuyendo hasta 2018, cuando finalmente fue descontinuada. Pero nosotros nos centraremos en su página de internet, Recreio Online. Esta era la página oficial de la revista. Aquí se podían encontrar todos los contenidos de esta y también contenido exclusivo como juegos, e incluso llegaron a animar las historias y cómics que salían en esta, aunque claro, esto se dejó de hacer gracias al cambio de firma de la revista. Gracias a estos cambios, la página pasó de ser algo interactivo a solo mostrar la revista online y noticias relacionadas, eliminando todo el contenido anterior. A día de hoy, de todo lo que había, solo se encuentran algunas de las animaciones de la página y ni siquiera se sabe cuántas eran y si son todas o no. Comerciales de TV Azteca y Todito.com, perdido, parcialmente encontrado. Estos comerciales creados en 1999 se usaron para promocionar la página de TV Azteca y compartía mascota con una página llamada Todito.com. Esos comerciales se volvieron controversiales gracias a que Flechita, una representación en primitivo 3D de un cursor, era quien narraba los comerciales y decía frases al público. Estos tuvieron que cesar gracias a que la mascota daba miedo al público infantil, hasta que claro, fueron gradualmente retirados de la tele. Actualmente se encuentran 3 de 9 comerciales disponibles. Comerciales de Yeyeye.com, perdido, parcialmente encontrado. La televisión argentina de 1999 tuvo una pequeña miniserie de comerciales destinados a publicitar la página de Charlie Alberti, el ex baterista de Soda Stereo. Estos comerciales, que eran transmitidos por televisión abierta, mostraban una situación de extremo estrés y dejaban su resolución para que la veas en la página, ya que no eran aptos para todo público. Se recuerdan 4 cortos, de los que solo hay 2 disponibles, ya que tras el cierre y posterior venta de la página, se perdieron. Videos de Ricky Musso, perdido, parcialmente encontrado. Ricky Musso es un músico y presentador uruguayo conocido por su periodo en el Cuarteto de Nos y también por su participación en el programa Reporte Descomunal, transmitido por Televisión Uruguaya. Él también tenía su sitio web en el que la gente podía descargar pequeños sketches y videoclips del músico, así como sus álbumes completamente gratis. Sin embargo, la página cerró y el material se perdió, aunque de los videos sketches solo faltan 3, muchos de sus videoclips se encuentran perdidos. Mortal Kombat 10 Generations, perdido, parcialmente encontrado.
Esta spin-off y antología de Mortal Kombat Legacy iba a ser una webserie que iba a ser lanzada en 2016 en el canal Machinima y haría precuela para el videojuego Mortal Kombat 10, mostrando personajes nuevos primeros aquí que en el juego. La serie comenzó a mostrar los actores y procesos de filmación, sin embargo el proyecto se disolvió de la noche a la mañana, dejando de haber noticias de él, atrayendo algunos rumores tras su paso. El más popular fue que había sido movido para hacer la tercera película de la saga clásica de Mortal Kombat. Sin embargo, fuentes externas confirmaron que su cancelación se debió al poco apoyo al merchandising de Mortal Kombat 10. Esto hizo que el director perdiera presupuesto y se le impidió hacer la serie como quería, y también gracias a las quejas de Ed Boon, creador de la saga, quien no quería que Mortal Kombat se asocie a películas debido al fiasco de las anteriores. En marzo de 2021 apareció en Vimeo un video que contenía material bruto de lo que sería la serie. No lo puedo enseñar aquí ya que tiene marca de agua, pero se puede encontrar fácilmente en la wiki de Mortal Kombat. Super Mario 64 Big Star Secret, completamente perdido. El 15 de agosto de 2007, el usuario LotusMan17 subiría sin saber uno de los pioneros en screamers de internet. Hablamos de Super Mario 64 Big Star Secret, un elaborado video de aproximadamente 5 minutos que enseñaba pasos para desbloquear a Luigi en Super Mario 64. Lotus se tomó la molestia de modificar el juego, hacer modificaciones externas e incluso se dice que se le pagó $40 por usar la música del mismo, terminando el video en el conocidísimo screamer del Ghost Car. El video recaudó casi 700.000 vistas y puede que más antes de su eliminación en 2012, la cual Lotus dijo fue accidental. Debido al trabajo detrás de este video, se volvió viral en foros y blogs para asustar a la gente. Esto hizo que le cayera mucho hate al usuario y terminara por eliminarlo probablemente. Lo único que sobrevivió del video por ahora es un extracto del final de una reacción barra broma grabado a lo lejos, que no deja ver nada en absoluto de la pantalla debido a la baja calidad del video y a que el monitor en el que se exhibe es de tipo CRT, así que opté por considerarlo completamente perdido hasta que si algún día se encuentre una versión de mejor calidad. Videos perdidos de Actually Happen y Así es la vida. Perdido, parcialmente encontrado. Actually Happen era un canal de más de 3 millones de suscriptores, tanto en su versión latina como en su original en inglés. Este canal recreaba historias que se tornaban fantasiosas de manera animada, historias que iban enfocadas al público adolescente e infantil estadounidense, pero aún así, ya sea por su trabajo o por sus tramas bizarras, lograron trascender. Estos canales fueron muy duramente criticados por sus temas, además de acusaciones de robar las tramas de historias de Reddit y su sucia técnica de pedir a los suscriptores ideas para nunca sacarlas en videos, pero así mantendrían a la expectativa de los mismos. De un momento a otro, el contenido de sus canales desapareció. El canal Odio Tu Post, quien ya los había criticado antes, dijo que dijeron que los hackearon y se mudarían a otra cuenta. Más no pude encontrar una fuente de esto, pero sí un comentario en el Lost Media Archive, con el link de un canal de resubidas que ya tampoco existe. Sin embargo, encontré otro que tiene algunos videos. Actualmente se pueden encontrar fragmentos tanto de la versión latina como de habla inglesa, y gran parte, si no es que todos, con doblaje portugués. No se sabe cuántos videos faltan por encontrar aún, pero son muchos. Publicidad de insecticida hecha por Misa Sinfonía, completamente perdido. Este lo vi hace poco mientras veía el video de Misa y me sorprendió encontrarlo en la Lost Media Archive. En el video, olvidé que había comprado estas cosas parte 2, Misa enseña una cucaracha de peluche y cuenta como anécdota que la había comprado para grabar una publicidad de un insecticida, probablemente de la marca Raid, aunque él no lo dice literalmente. Entonces grabó una demo y se apresuró a comprar el material que le faltaba. Más, la marca rechazó la idea por considerarla obscena por el vocabulario de Misa. Entonces la cucaracha le quedó como regalo. Misa confirma que el pequeño adelanto existe, pero no puede enseñarlo porque pertenece a la empresa. Doblaje latino del Smosh Pit de la semana, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una sección del conocido canal Smosh, la cual su adaptación al español corrió por parte del chileno Patrick Newland. Eran videos de noticias acerca de las tendencias de internet de aquellos tiempos, con algún toque cómico, que comenzó su emisión a finales de 2012. En 2017, el canal Smosh comenzó a tener problemas con sus partners, lo que causó una reestructuración del contenido tanto latino como estadounidense, y concluyó con la salida de Anthony Padilla, uno de los miembros originales. Pasando a noviembre de 2019 y aún con estos problemas existentes, Patrick anunció que fue despedido y por tanto el canal, el Smosh, quedaría parcialmente abandonado por un tiempo. Y para diciembre, Patrick anunció que pondría en privado la versión latino de Smosh Pit de la semana, ya que se consideraba contenido inapropiado, tanto para la nueva directiva de Smosh como para la plataforma, lo que le valió un strike al canal. Al ser una edición semanal, fueron eliminados alrededor de 300 videos, de los que gran parte se han encontrado. Patrick dejó por su cuenta el control del canal Smosh en 2020, también abandonando la posibilidad de que todos los videos aparezcan de nuevo. Videos de broma eliminados de The Needle Drop, perdido, parcialmente encontrado.
The Needle Drop está a cargo de Anthony Fantano y es un canal que se especializa en críticas a bandas underground, en el cual interpreta un papel en el que hacía de hater de la música representando el típico estereotipo. A mediados de 2010 hizo una colaboración con The Rock It Out Blog, que sería un capítulo más de sus críticas en las que Anthony presentaría su personaje y juntos se burlarían de la banda Creed. Su público comenzó a ponerse en su contra, ya que en este video en particular parecía más punzante que el resto, ya que contenía burlas excesivas y una pésima edición, aún más de lo normal, lo que hizo que este se diera por eliminarlo y ya de paso eliminó todos los videos que tuvieran estas características. Más adelante, Fantano negaría la existencia de los videos y luego se retractaría pidiendo una disculpa por ellos y diciendo que su personaje en realidad era quien lo subía y no él. Actualmente solo existen 2 videos de toda la serie en el canal de Anthony. Videos de Plasma Dude 47, completamente perdido. Antes de ir al pasado, nos centraremos en la actualidad. Este señor de edad avanzada llamado Don Owens Jr. solía subir covers de canciones a su canal Plasma Master Don, logrando que se viralice muchos de sus videos y a comenzar a ser muy querido en la comunidad. Ese señor comenzó con este nuevo canal cuando le cerraron el anterior que tenía, Plasma Dude 47. En este canal, Don se comunicaba con su público, en especial con niños que subían video respuestas exclusivas para él, en la que ponían contextos bastante bizarros. Una vez que se descubrió esto, la gente comenzó a investigar sobre él, llegando a que tenía antecedentes por molestar a un menor en 2019, lo que comenzó a manchar su imagen. Finalmente, Don Owners falleció el 21 de diciembre de 2020, gracias a una enfermedad que cargaba desde hace tiempo. Sus videos de su canal anterior se encuentran completamente perdidos. Videos de Cartoon Incorporated, perdido, parcialmente encontrado. Este extraño canal de YouTube solía usar títulos clickbait con nombres de proyectos animados reconocidos para atraer niños, pero se encontraban con videos espeluznantes que contenían códigos que parecían ser exclusivos para PC. Además de que en estos videos estaban repletos de mensajes subliminales. Esa información la saqué del video del usuario MamaMax. Los videos tenían títulos simples con una miniatura enseñando una foto del mismo tema, pero la sección de comentarios era algo diferente. En dicho espacio se podían encontrar perfiles falsos de estrellas juveniles en busca de menores, e incluso algunos dejaban sus datos para ser localizados. Se dice que todo esto junto a ElsaGate podían formar parte de una red de MamaMax le tendió una trampa a varios de ellos que cayeron en su red y fueron denunciados por el mismísimo FBI. También el canal fue reportado y eliminado, perdiendo todos los videos del mismo a excepción del de Frozen 3, video que MamaMax sacó en su video, valga la redundancia, y el que usó para su estudio. En fin, ese es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me lo puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao. Gracias.